Uno de los textos o de las citas bíblicas que son clave fundamentales en el evangelismo es lo que Juan escribe en su evangelio en capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amados hermanos, en el transcurso de la vida, el hombre ha intentado responderse una pregunta que es clave en relación a su existencia. ¿Cuál es el motivo por el cual está en esta tierra? Si realmente se encierra única y exclusivamente en el nacer, crecer, reproducirse y morir. O si verdaderamente existe algo más allá que tenga un nivel de relevancia o un propósito específico. Muchos han filosofado en relación a esta situación, como muchos han investigado en la parte científica y han podido determinar algunas cualidades o características o factores fundamentales en el desarrollo de la vida. Tal es el hecho de que han logrado determinar leyes básicas, inquebrantables y fundamentales, como aquella premisa de que no puede haber una materia ocupando dos espacios distintos en el mismo tiempo, porque estamos sujetos a esas tres características. Nosotros como materia, o todo lo que existe como materia, no puede estar en dos lugares diferentes en el mismo tiempo. Estamos sujetos a esos elementos fundamentales según la ciencia. Quiere decir de que nuestra condición humana no nos permite romper esas leyes fundamentales, físicas y naturales. Pero la Biblia nos enseña de que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. No está supeditado a su creación, por lo tanto, si el tiempo es su creación, no se sujeta al tiempo natural del ser humano, ni mucho menos al espacio en el cual nosotros estamos supeditados o estamos restringidos. Y obviamente tampoco es materia, porque es espíritu. Pero la Biblia nos enseña que en el proceso de la creación, de todas las cosas que son, de todo lo que es y existe, de todo lo que podemos ver, la naturaleza, los árboles, todo lo que el hombre ha creado en su desarrollo social, desarrollo cultural, en ordenar las cosas para que les sea mucho más factible la existencia o la vida o la comodidad que se debe conseguir para mantener una condición ajustable a la naturaleza humana. Dios dispuso enviar a su Hijo, dice la Biblia, por amor, para que se presentara en una condición humana que se quedara sujeto a su propia creación, siendo Dios mismo quien no puede ser sujeto por el tiempo, espacio o la materia. Tomó la decisión de ser hecho hombre, nació como hombre y se dispuso a venir a la tierra a morir como tal y sufrir todas las inclemencias que la naturaleza humana está supeditada a sufrir a causa del pecado. Nuestro Señor Jesucristo dispuso dejar su trono, su reino, para venir y morir por nosotros. Lo que me llama mucho la atención para exponer en esta tarde es
que detrás de todas estas cosas Dios siempre tuvo un propósito, específicamente con cada uno de nosotros, como también al enviar a su Hijo. En el transcurso de los tiempos antes de nuestro Señor Jesucristo se venía hablando de Él, a través de los profetas, a través de las cosas figurativas que le representaban, como el caso del Cordero de expiación, como la representatividad del tabernáculo de reunión, la selección de un pueblo, la creación de una nación que era Israel, el cuidado y el amor que dispuso tener por esa nación. Los acompañó en diferentes circunstancias y nunca los dejó. Siempre fue un Dios amoroso que caminaba con ellos a pesar de que transgredían a cada momento lo que Él disponía como una normativa para su conducta. Y puso ciertos lineamientos para que el hombre o este pueblo, Israel, pudiera manejar un criterio de conducta que fuera agradable para Dios. Ese esfuerzo era un esfuerzo mental, físico, como quieran llamarle. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Dios cumple por medio de Él un propósito específico. Pagar la deuda de la cual cada uno de su creación, el hombre, de cada uno de los hombres, traíamos desde el momento que nacemos. Hay algo en lo cual debemos de estar seguros, que los que nacimos estamos condenados a morir a causa del pecado mismo. La Biblia nos enseña en diferentes citas bíblicas en donde dice de que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, dice, es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, siendo Dios mismo, siendo Dios, el Hijo de Dios. Vino y murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado, para pagar la deuda, para consolidar y rescatarnos de la condenación de la muerte y podernos dar vida eterna. Es interesante que Dios ya tenía previsto este plan, inclusive desde antes de la fundación del mundo. Y lo aclara en el momento en la transgresión del hombre, cuando desobedece y hace una figura entre la enemistad de la serpiente y de la mujer. Y la promesa profética del Mesías, por medio del cual nosotros íbamos a obtener la salvación y vida eterna. Todo, si ustedes se toman el tiempo de estudiar las Escrituras, se van a dar cuenta de que este es una unión constante, precisa, durante toda la historia, de ese plan perfecto que Dios tiene para con toda la raza humana. Sin hacer acepción de personas, sin dejar de lado a nadie, independientemente de cuáles sean las circunstancias o independiente cómo nosotros en nuestra mirada humana podamos percibirlos. Aún así, para el mayor asesino hay oportunidad de ser salvos, de ser perdonados, porque Dios es amor. La cita bíblica que acabo de mencionar en Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Porque realmente la presencia de Jesús en este plan perfecto no es para condenación, es para restablecer la relación del hombre con Dios. Aunque eso definitivamente se convierte en una decisión personal. Es una decisión de carácter personal en donde el hombre dispone por iniciativa propia reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, reconocerlo como su Salvador,
Dicho de otra manera, reconocer de que Él murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda que yo tenía que pagar. Y que a cambio de ese sacrificio yo obtuve ese regalo inmerecido de la vida eterna y fui rescatado de los lazos de la muerte. Pero hay un punto bien importante detrás de todo esto, y es el hecho de que también Él debe ser considerado como Señor de nuestras vidas y entregarle nuestra condición humana para que Él pueda ministrarnos a través de su Santo Espíritu. Es un plan hermoso, precioso y preciso. Y quiero a través de este mensaje que podamos analizar un poquito este proceso, porque es interesante para que lo podamos nosotros dilucidar. Yo sé que cada uno de nosotros hemos dispuesto nuestro tiempo para pensar en proyectos, en planes, en objetivos, en tareas. Estaba haciendo un pequeño análisis en relación a lo que vemos acá. Esto es un complejo habitacional donde viven muchas personas, pero antes de esto creo que lo único que existía era un terreno. Y alguien tuvo como objetivo crear lo que hasta este momento está, con un propósito, el propósito de poderlo rentar a otras personas y ser lucrativo para sus intereses financieros, económicos o comerciales. Tuvo que haber escogido a personas idóneas que conocieran la materia para poder hacer los planos iniciales, para poder adquirir los materiales idóneos, duraderos, para hacer la infraestructura, para hacer detalles que están incluidos en este proyecto. Y estoy seguro de que esta persona llegó el momento en el que vio terminada su obra y empezó a recibir los beneficios de ese proyecto. Pero tuvo un propósito al inicio. Esto es para traer un ejemplo de carácter secular, en donde Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo un proyecto, un plan estratégico, un objetivo: rescatar a la humanidad que por iniciativa propia, a través de un solo hombre, fue condenado a la muerte. Pero Dios dispone en el momento perfecto, en el tiempo perfecto, y cuando hablo en el tiempo perfecto estoy hablando en dos tiempos: en el tiempo perfecto de Dios, pero en un tiempo específico y perfecto de la vida de la raza humana, en donde es enviado el Hijo de Dios a nacer, en condiciones, siendo el Hijo de Dios, en condiciones deplorables, humildes, sencillas. Nació como hombre, aunque fue concebido por medio del Espíritu Santo en una virgen. Una mujer humilde que tomó la decisión de ser parte del proyecto de Dios, recurso del proyecto de Dios, cuando ella voluntariamente le dice: haz como tú quieras conmigo, que se haga tu voluntad. Y el Espíritu Santo de Dios posa en ella, y a través de eso concibe al Hijo de Dios. Comienza una etapa de cumplimiento de tareas. Yo quiero que veamos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero Santo de la expiación y como el recurso que el Padre dispuso para cumplir una tarea dentro de ese proyecto, dentro de ese propósito, dentro de ese objetivo que Dios tenía para con la raza humana. Venir del reino y disponerse a presentarse como ofrenda viva, en sacrificio por la raza humana. Pero detrás de todo esto hay un proceso que debemos de analizarlo. Ustedes pueden verlo en los evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan.
Ese es un proceso hermoso en el cual el Señor va haciendo una tarea específica. Durante su ministerio, Él establece ciertas líneas de obediencia, como el bautismo, por ejemplo, cuando se somete al bautismo de Juan. Juan reconoce la autoridad del Señor y dice, es que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias de sus pies. Ni siquiera de eso soy digno, mucho menos de bautizarlo. Porque Él dice, porque yo los bautizo a ustedes con agua, mas sin embargo Él los va a bautizar en Espíritu Santo. Juan se considera incompetente ante la suprema autoridad del Hijo de Dios, mas sin embargo el Hijo de Dios viene y se somete voluntariamente a un proceso de ejemplo para aquellos que hemos creído en Él, para que sigamos sus pasos. Jesucristo siendo el Hijo de Dios, se convierte en un recurso para cumplir una tarea. Recuerdo que en las bodas de Canaán se termina el vino y su madre le dice a él, mira, el vino se acabó. Y él le dice, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Hablando en el sentido de deidad. No es mi hora, no es mi tiempo. El Señor nos enseña que para todo hay tiempo. Salomón dice, todo tiene su tiempo. Y no era el tiempo del Señor para empezar a hacer las cosas que el Padre le había enviado y por obediencia y en cumplimiento a la misma ley que él mismo le había dictado a Moisés. Atiende la demanda, mas sin embargo, cuando nosotros hacemos cosas que están fuera de los tiempos de Dios, creyendo que son los tiempos de Dios, porque nosotros creemos de que esa es la voluntad de Dios, el efecto no es el que esperamos tener. Por eso es que Moisés de alguna manera le dice, si tú no vas con nosotros, no voy a ir. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo de acá. Porque es importante que entendamos de que las cosas debemos de hacerlas en los tiempos de Dios. No conforme a nuestra voluntad, sino cumpliendo la voluntad de aquel que nos envió. Jesucristo es un ejemplo vivo en el cual Él dice, es que ustedes no entienden, yo no estoy aquí para hacer la voluntad mía, yo vine aquí a cumplir la voluntad de mi Padre. Cuando Él ora por sus discípulos, Él ora de una hermosa manera en donde pide por sus discípulos, que les dice que los va a dejar en el mundo, aunque no son del mundo, y el mundo los va a menospreciar. Pero le dice al Padre, yo vine y cumplí la tarea que me diste. Yo hice la tarea que me encomendaste que hiciera. Como hijo, como recurso, yo me presté como recurso para venir y ser no solamente el Cordero que paga la culpa de la humanidad, sino que yo vine aquí también para predicar de tu reino. Yo vine a presentarle a los que están conmigo para que aprendan cómo presentar el reino tuyo. Señor Jesucristo instruye a sus discípulos, escoge hombres que en el momento del ministerio de estos hombres son reconocidos como personas del vulgo, personas que no tienen estudio, personas que no habían sido seleccionadas para ser de alto reconocimiento dentro de la sociedad judía, menospreciado por las autoridades del Sanedrín, de los ancianos del templo, menospreciado por los fariseos, por los doctos de la ley, porque eran personas sin estudio, sin preparación. Pero Dios los escoge, el Hijo de Dios los escoge y los empieza a instruir. Tienen al Maestro de Maestros con Él, con ellos. El Maestro de Maestros, el Hijo de Dios, Dios mismo está con ellos y los instruye. Y les enseña que tienen que predicar el reino, les enseña a predicar el reino. Cuando ya tienen cierta capacidad, los manda a predicar. Les da autoridad sobre los demonios, les da autoridad de sanar enfermedades, pero por sobre todas las cosas,
les da autoridad para predicar del reino de Dios. Cada cosa en su momento, cada cosa en su tiempo. Dios no acelera las cosas ni las detiene. Dios las hace en el tiempo perfecto. Nuestro Señor Jesucristo le da las gracias al Padre y le dice, ya hice la tarea que me enviaste a hacer. Ya cumplí. Y a sus discípulos les dice, es que os conviene a vosotros que yo vaya al Padre, porque cuando yo llegue al Padre rogaré a mi Padre para que os envíe el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el cual dice, os enseñará todas las cosas y os acompañará a donde quiera que fuereis. Me encanta mucho algo que es interesante. Allá en el Gólgota, nuestro Señor Jesucristo está crucificado en la cruz. Y en su naturaleza humana, Él clama al Padre. Porque todos sus pecados, todos los pecados de la humanidad están sobre sus hombros. Todos los pecados y las transgresiones de toda la raza humana están sobre sus hombros en ese momento. Y la naturaleza perfecta, santa y pura del Padre se separa de Él. Y la naturaleza del Hijo de Dios como hombre le clama y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No puedo imaginarme